Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. La calurosa bienvenida que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en la casa 10 de Downing Street en Londres, menos de 24 horas después de la humillación que recibió en el Salón Oval de parte del presidente Trump y su vicepresidente. Los demás líderes europeos de Alemania, Francia y España, entre otros, anunciaron su apoyo irrestricto a Ucrania y los desembolsos de préstamos y ayudas para que él pueda continuar la contención a Rusia. Luego de la reunión, dejó en claro su alianza con el presidente Trump y su equipo. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Inglaterra y Europa abrazan al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky luego de su humillación en la Casa Blanca. El gobierno instaló la mesa técnica para fijar el valor de la UPC, pero esta tendrá información de mala calidad de la EPS, según las asociaciones científicas. El magistrado Prada, también imputado por soborno a testigos del caso Uribe, promovió el alargue de su propio periodo, asistió a la discusión y votó por él mismo. Una consejera entuteló la próxima reunión del CNE. ¿Dónde están los desaparecidos? Animalistas de Barranquilla piden explicaciones por los gatos vagabundos del Parque Metropolitano. ¿Y en qué tal esto? Conductores de alimentadores de Ciudad Bolívar se quejan por la falta de baño y condiciones sanitarias en sus parqueaderos y sitios de descanso. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El presidente Zelensky estaba dispuesto a entregar ayer el 50% de las ganancias de los futuros desarrollos de sus tierras raras y minerales estratégicos. Las tierras raras son, entre otras, el colombio y el tantalio, que forman el coltán, y otros que por su resistencia y conductividad son claves para la industria digital como semiconductores. Entre los estratégicos están el tungsteno o wolframio y el titanio, necesarios en la industria aeronáutica, y el litio, que es el más estratégico de la industria de carros eléctricos por su capacidad para almacenar energía. Pero ya sobre el mapa de Ucrania, queda claro que después de humillar al presidente en el Salón Oval, Estados Unidos pudo haber tomado la decisión de no negociar los minerales con Ucrania, sino con su aliado, el invasor Rusia, que está ocupando con sus tropas zonas estratégicas de anteriores explotaciones minerales. El optimismo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al llegar a la Casa Blanca para firmar el acuerdo que le permitiría al gobierno Trump beneficiarse de minerales estratégicos de Ucrania pudo ser el inicio de negociaciones para detener la guerra con Rusia. Sin embargo, la explicación de Zelensky a Trump de la actitud beligerante de Putin causó la bronca del presidente estadounidense. United States of America. Ningún presidente de los Estados Unidos había hablado de guerra mundial desde el 11 de febrero de 1945, hace 80 años, cuando en medio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt, el primer ministro del Reino Unido Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin se reunieron en el Palacio Livadia en Yalta, centro turístico soviético, para definir el destino del mundo. Después del encuentro con Trump y mientras viajaba a Londres para asistir a una cumbre de dirigentes europeos buscando un plan de paz para Ucrania, Zelensky recibía mensajes de apoyo de varios líderes de ese continente. En Londres se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer. La ministra de Economía Rachel Reeves anunció un préstamo de 2.260 millones de libras para fortalecer las capacidades de defensa ucranianas. Como has escuchado en las ovaciones afuera, tiene el pleno apoyo de todo el Reino Unido. Estaremos con ustedes en Ucrania durante el tiempo que sea necesario. El presidente francés Emmanuel Macron también manifestó su respaldo a Ucrania, a la que se refirió como víctima en la guerra que está librando. Si los ucranianos iban a negociar la paz, ¿por qué no podemos hablar de paz sin los ucranianos? Deberíamos ofrecer garantías de seguridad duradera. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también declaró que apoya a Zelensky, al igual que la ministra de Exteriores de Alemania. Debe consolidar el respeto a la integridad territorial y la soberanía de las naciones, que es lo que puso Putin
en cuestión a partir de esa invasión. Necesitamos aumentar una vez más nuestro apoyo alemán a Ucrania y sin demora. Hago un llamamiento a todos los partidos democráticos representados en el Bundestag para que liberen ahora los 3.000 millones de euros bloqueados en ayuda a Ucrania. Mensajes similares fueron expresados por los primeros ministros de Noruega y Polonia y por diputados del Parlamento alemán. Mañana, el rey Carlos III del Reino Unido recibirá a Volodymyr Zelensky. Hay cumbre de izquierda en Uruguay. El presidente Petro, los de Brasil, de Chile y de Bolivia se han dado cita en la ceremonia para la posesión de Yamandú Orsi en Montevideo para hablar sobre el futuro de la izquierda en el continente. El presidente Gustavo Petro viajó a Uruguay para la posesión de Yamandú Orsi en la presidencia de ese país. Y ahí está el ingreso de Gustavo Petro. Petro, acompañado de su comitiva en cabeza de la nueva directora del DAPRE, Angie Rodríguez, aprovechó la visita de Estado para reunirse con mandatarios de izquierda de la región. Buscando los caminos de la unidad de Sudamérica. A la reunión asistieron el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de Chile, Gabriel Boric, y el electo de Uruguay, Yamandú Orsi. Petro también se reunió con sus homólogos de Honduras y Bolivia. Yo creo que el interés grande es fortalecer la integración regional, ¿no? por el bien y el desarrollo de nuestros países, ¿no? Entonces es otro tema que realmente hemos abordado, ¿no? Y estos encuentros no pueden pasar por alto. A la visita oficial de Petro también lo acompañó la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Con Orsi y Yamandú, además, el progresismo se fortalece en América Latina y vinimos a acompañarles en esta celebración, en este encuentro del progresismo latinoamericano. Así que hoy a celebrar con Pepe Mujica, a celebrar con el hermoso Frente Amplio. Con la llegada al poder de Yamandú Orsi, vuelve a gobernar la izquierda en Uruguay y después del periodo presidencial de Luis Lacalle Pou, de centro derecha. Hay mucho para hacer, hay mucho trabajo, sin duda. Pero lo tenemos que hacer con la cabeza y el corazón siempre puesto en aquellos que más nos necesitan. El presidente Petro, después de la posesión, sostendrá varias reuniones con delegados de países de la región de cara a la presidencia pro tempore de la CELAC, que le corresponde a Colombia y que se realizará el próximo 9 de abril. Los magistrados Misael Rodríguez, Cristina Lombana y Marco Antonio Rueda de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema serán los encargados de sustanciar los expedientes de los 28 congresistas incluidos en la lista de presuntos beneficiarios de negocios de la UNGRD, aportada por María Alejandra Benavides, la ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Desde el 6 de diciembre de 2024 a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llegó una compulsa de copias de la Fiscalía que mencionaba la presunta participación de 28 congresistas en actos de corrupción con el Invías. En las declaraciones sobre el saqueo a la UNGRD, María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, habría asegurado que los congresistas entregaban cupos indicativos a cambio de créditos. Sin embargo, la defensa de la ex asesora niega que sea testigo en este nuevo proceso de corrupción. Reiteramos el compromiso de María Alejandra Benavides de colaborar con las autoridades colombianas siempre en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales. En el nuevo listado de congresistas destacan Wahid Mansur, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, que ya vienen siendo investigados por su participación en las irregularidades de contratación con la UNGRD. Que diga la verdad. El magistrado Marco Antonio Rueda será el encargado de revisar el caso de los senadores Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda, José Alfredo Géneco y Karina Espinosa, y de 17 representantes a la Cámara, entre los que se encuentran Olga Lucía Velázquez y Catherine Miranda, quien ya se pronunció. No tengo ninguna relación con ninguna obra, ni me he reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos. Mientras tanto, la magistrada Cristina Lombana continuará la investigación contra el senador del partido de la U, Julio Chagüí, salpicado por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla, que aseguran que Chagüí negoció el direccionamiento de contratación a cambio de apoyar al gobierno en el Congreso y al parecer habría repetido el modus operandi en el Invías. Los congresistas Efraín Cepeda, Olga Lucía Velázquez, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo Carmona, Silvio José Carrasquilla, Juan Carlos Garcés y Liliana Vitar son mencionados también en las indagaciones en las que avanza la Corte Suprema por las denuncias del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, relacionado con las cuotas políticas durante su gestión.
Atendiendo la sentencia constitucional que así lo ordena, el Ministerio de Salud creó la mesa técnica que fijará el precio de las unidades de pago por capitación UPC. Pero las comunidades científicas piden mayor nivel técnico porque consideran, al igual que el gobierno, que la información que proveen las EPS es de mala calidad. A través de esta resolución, el Ministerio de Salud creó la mesa técnica para revisar el ajuste de la UPC para el 2025, acatando la orden de la Corte Constitucional. Allí también se evaluarán los eventuales rezagos en los valores fijados entre 2021 y 2023. Incrementos no posibles. Sin embargo, con la creación de estas mesas técnicas, no se hará el ajuste a la UPC y esta quedará en manos del Ministerio de Salud. Las mesas técnicas no pueden decir la UPC porque hay una norma legal que tienen que discutir y finalmente el ministerio decidir. Esperemos a ver qué sucede, pero no sobre la información que presentaron, porque esa no sirve para calcular una UPC. Algunos gremios del sector concuerdan con el gobierno en señalar que las EPS son las principales responsables sobre el ajuste de la UPC. Si es una discusión técnico-científica, las organizaciones científicas, las organizaciones gremiales, las organizaciones de pacientes deberían entonces, en primer lugar, hacerle un reclamo a las EPS porque están entregando una pésima información. Para otros expertos se debe recalcular no solo el valor actual de la UPC, sino también analizar los presupuestos máximos. Que eso puede llevarnos incluso a otro tipo de decisiones que vayan más allá de la revisión del valor de la UPC, sino también un poco de los temas de cómo estamos avanzando en términos de medicamentos, en términos de acceso a nuevas tecnologías. Pese a que el gobierno se ha puesto al día con el giro de los presupuestos máximos de 2024 y en mayo próximo se terminarán de pagar los 819.000 millones de 2022, las deudas de las EPS con clínicas y hospitales sigue creciendo y supera los 18 billones de pesos. La ADRES gira todo lo que tiene en 48 horas. O sea, desde que estén cumplidos los requisitos legales, la ADRES nunca retiene un recurso. Quienes, a veces algunas EPS sinvergüenzas, le dicen a las clínicas, hospitales que ya le postularon y que la ADRES no ha pagado. Es mentira, simplemente ellos no han postulado porque lo que postulan las EPS para giro directo, el ADRES lo gira inmediatamente. En enero pasado, la ADRES pagó por UPC 7.3 billones de pesos a las EPS y entre las que más recibieron recursos se encuentran Colsubsidio, Clínica Colsanitas y Cafán. El consejero electoral Álvaro Hernán Prada, también imputado por soborno testigos del caso Uribe, propuso su alargue en la vicepresidencia del CNE. Discutió a su propio favor, y votó por el mismo sin declararse impedido, razón por la cual fue denunciado por sus propios colegas. El consejero de Estado Nacional Electoral del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, fue denunciado por sus colegas por abusar de su poder como presidente de la corporación en su propio beneficio. La arbitrariedad por parte del magistrado Prada se da primero en la resolución o decisión unilateral y discrecional de la recusación que yo le interpuse y la negó de plano. También la forma como le dio trámite a la súplica. Entonces ahí está actuando de manera arbitraria. Él presidió la audiencia, él decidió la recusación, él decidió la súplica. La consejera Alba Velázquez había presentado la recusación porque, en su entender, Prada tendría un conflicto de interés en la modificación del reglamento para quedarse en la presidencia del CNE hasta el otro año. El magistrado tiene, o el presidente, para ser más concreta, tiene un interés directo en la aprobación de esa disposición normativa, ya que se beneficia de ella. Prada, que es acusado por la Corte por presunta manipulación de testigos del caso Uribe, durante la sala plena de esta semana le contestó a su colega. Magistrada Alba, la decisión del rechazo de plano es porque no procede, no hay ninguna posibilidad de que proceda esa recusación y el recurso de súplica no es contra una resolución que no haya proferido como presidente. Lo que sí hay es un afán porque él, que actúa hoy día como presidente, se quede. Y su elección o su designación sería ilegítima. Sería ilegítima porque hasta como van las cosas en el día de hoy, a mí se me vulneró el debido proceso. Aunque Velázquez salió de la sala advirtiendo las inconsistencias junto con 2 colegas más, los 6 consejeros que quedaron, incluyendo a Prada, votaron a favor de la propuesta de la prórroga. Que son los mismos 6 magistrados que votaron en la formulación de cargos contra el presidente, y allí
aprueban. Según el reglamento, para aprobarse la modificación deben realizarse 2 debates en sala plena, es decir, que con las mayorías que hay, el próximo martes se extendería la presidencia de Prada. Los presidentes primero tienen el control presupuestal de la entidad. Lo segundo es que ellos toman la decisión cuándo se hace la sala, cómo se hace, qué asuntos llegan al orden del día. El Tribunal Superior de Bogotá, aunque aceptó la tutela contra Prada, negó las medidas cautelares que buscaban frenar la sala del próximo martes. Aunque por lo menos 50.000 colombianos están viendo el juicio a Álvaro Uribe en vivo y en directo, el expresidente ha posteado su defensa por fuera de la audiencia y ha recibido las respuestas respectivas para lo que sería el juicio de la opinión pública. Mientras avanza el juicio del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigo y soborno, en las redes Uribe Vélez controvirtió a sus víctimas y ellas se defienden en un juicio paralelo. Una de las quejas de Uribe Vélez es que si él hubiera apoyado a algún privado de la libertad, hubiera sido gravísimo. Pero en el caso del senador Iván Cepeda no amerita investigación. El único que puede dar apoyos humanitarios que no sean sobornos es el senador Cepeda. El doctor Cadena afirma que lo hizo por razones humanitarias. Para Cepeda, con esa estrategia se ha buscado culpar a Cadena por los sobornos ofrecidos a cambio de testimonios falsos en su contra. La furia que suscitan mis gestiones para proteger la vida de Monsalve parece provenir del hecho de que se ha impedido que se le asesine. Igual, Uribe cuestionó a Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, por ingresar un reloj espía a la cárcel. Aquí hay una trampa. E intentó defender a otro de sus alfiles. Esta es una prueba contundente de que Álvaro Hernán Prada, que fue contactado por Caliche y otros durante esos episodios 21 o 22 de febrero, nunca tomó la iniciativa de buscar intermediarios de Monsalve, ni tampoco yo lo mandé. Pero Monsalve en audiencia respondió porque era cercano a Cepeda. Porque para en marzo fue que me agredieron en Cómbita. Yo le entregué un documento pidiéndole por mi seguridad. En uno de sus videos, Uribe intentó desmentir que Monsalve fuera cercano a su familia. El senador Cepeda dijo que Monsalve el testigo, fue a Medellín a reunirse con mi hermano Santiago, quien le pidió regresar a la empresa. No es cierto, esa reunión no se dio. Pero olvidó sus propias declaraciones en juicio. Yo creí que él iba a decir que yo había mandado seguridad paramilitar y mandaba a la región era soldados. A lo que Cepeda también le contestó. Que estaban involucrados los hermanos Uribe Vélez, los hermanos Gallón Henao y los hermanos Villegas Uribe. Ese grupo se dedicó al narcotráfico. La defensa de Uribe concluyó en que nunca buscó testigos, pero Cepeda calificó su maniobra como torpe y llena de mentiras. Decenas de gatos sin dueño fijo que los vecinos del Estadio Metropolitano de Barranquilla alimentaban desaparecieron días antes del concierto de Shakira. Los animalistas y la alcaldía han chocado por las explicaciones, pero aún persiste la pregunta para los felinos: ¿dónde están los desaparecidos? Me encuentro en la parte de atrás del Estadio Metropolitano y en las bolsas de basura, para mi sorpresa, esta criatura. Este video fue tomado luego de que se denunció que más de 100 gatos callejeros que habitan el parque del Estadio Metropolitano de Barranquilla habían desaparecido en las obras de preparación logística para el concierto de Shakira. Colectivos animalistas denuncian que la alcaldía de Barranquilla se contradice sobre lo que sucedió con los gatos. El parque metropolitano siempre ha sido un albergue abierto. Desde hace 8 años, el defensor animal Jairo Holguín cuida y alimenta a los gatos del parque. Holguín y otros animalistas estiman que había cerca de 120 gatos. Todos desaparecieron entre el 13 y 14 de febrero, después de que la productora Páramo Presenta inició la preparación para el concierto. Lo otro es que aquí faltó de pronto precaución de parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Luego de que las denuncias de las desapariciones se hicieran virales en redes sociales, la alcaldía citó una reunión con 3 animalistas el 19 de febrero. Los gatos se encuentran aún viviendo en su entorno. No tienen señas de maltrato animal. Sin embargo, se han resguardado en diferentes espacios del estadio y de sus alrededores. Lo que a los alrededores del estadio, los vecinos y moradores comentan es que veían a camiones o a carros con bolsas aparentemente de los animales muertos por el envenenamiento que hubo, que no tenemos pruebas. En los alrededores del parque apareció un gato muerto y 2 semanas después del concierto el resto no ha regresado. La versión del primer comunicado de la alcaldía resultó
ser falsa, los gatos no aparecieron. El miércoles la alcaldía publicó un video en el que muestra cómo se llevó 56 gatos y 3 perros del estadio a una fundación en Bogotá. El secretario de gobierno aseguró que el proceso se realizó la semana del montaje y desmontaje del concierto, hecho que no se había mencionado antes. Los animalistas dudan de esta versión y aseguran que siguen faltando gatos. Son las 4:59, casi 5 de la tarde, hora en la que todos los gatos aparecen a comer, y he contado y lo tengo en videos en vivo previos, nada más hay 26. Un grupo de animalistas radicó esta tutela en la que le piden a la alcaldía la información del contrato de fumigación que se realizó para el concierto y también que se proteja la vida de los animales que viven alrededor del estadio. Y a propósito de esto, el maltrato animal dará cárcel hasta por 5 años, según los términos de la Ley Ángel, que se aprobó en Cámara y Senado y está pendiente de conciliación y sanción presidencial. La ley que está vigente en Colombia contra el maltrato animal ha sido inoperante. Una denuncia de alguna manera impune. De alrededor de 15.500 denuncias o más que se han presentado desde el año 2016, hay registradas apenas 202 condenas, menos del 1.4%. Frente a ese panorama, el Congreso tramitó una norma que denominó Ley Ángel, con la cual aquellos maltratadores de animales recibirán penas incluso de cárcel. Ya el delito por violencia contra los animales deja de ser excarcelable y quien le cause la muerte podrá pagar hasta 5 años de prisión. Quien le cause lesiones graves también tendrá que pagar pena de prisión que supere los 3 años, y esto aumentará cuando haya agravantes como el abuso sexual. Quien maltrataba a un animal o quien acababa con la vida de este no se iba para la cárcel. Aquí lo que hacemos es incrementar la pena de tal forma que quien maltrate y acabe con la vida de algún animal pague con cárcel. A diferencia de la mayoría de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, este tuvo voto positivo de todas las bancadas. Metamos en cintura a los maltratadores, a los victimarios de nuestros animales. Es un paso grandísimo adicional a esto, un tema pedagógico. Estamos sensibilizando a los colombianos. La Ley Ángel, aparte de establecer penas intramurales, también entrega facultades especiales a la policía. La policía queda facultada para ingresar en domicilio cuando exista certeza con evidencia de que el animal está siendo violentado de manera que su vida está en riesgo inminente. La iniciativa pasa a conciliación entre Cámara y Senado antes de ser sancionada por el presidente Gustavo Petro y convertirse en ley de la República. Las bandas criminales postguerrilleras le robaron a sus familias el año pasado a 216 niños para forzarlos a ser sicarios y obreros de plantas de cocaína, según las cifras que reveló el informe de Naciones Unidas del año 2024. En su más reciente informe presentado en Bogotá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que en el 2024 verificaron 216 casos de reclutamiento y uso de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales. Son víctimas en ocasiones de tortura y registramos casos en los que previo a la muerte hubo tortura y violencia sexual. Existe un subregistro de casos debido a que algunos no son denunciados por temor a represalias, por lo que la cifra es mayor. Empezamos un año con unas cifras bien complicadas y con unas emergencias humanitarias que llaman la atención sobre la importancia de tomar muy en serio este informe. El reclutamiento se da principalmente en territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Probablemente sí no sea la población indígena tan numerosa como el resto de la población en Colombia, pero el impacto que tiene en su existencia física y cultural es enorme. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, considera que los menores vienen de entornos que no son protegidos por el Estado. Muchas veces lo único que finalmente conocen las comunidades es la presencia de los actores armados legales e ilegales, pues llevan a que en últimas no se logre consolidar un grado de esperanza de por dónde avanzar. Una presencia decidida de las instituciones civiles del Estado, no únicamente las instituciones militares, digamos, no únicamente la fuerza pública, para que estas situaciones en los territorios se vayan transformando. El gobierno acepta las recomendaciones del informe y rechaza las acciones de los grupos ilegales. En el marco de sus disputas territoriales están colocando como carne de cañón a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se les olvida
que eso es un crimen de guerra y que llegará el momento en que tendrán que rendir cuentas por estos crímenes. La oficina del Alto Comisionado registró además amenazas a los familiares de las víctimas después de denunciar los hechos o de tratar de recuperarlas. El grupo criminal posguerrillero ELN detonó un artefacto explosivo en la vía de Saravena a Cubará, Arauca, esta mañana, como parte de la estrategia de sometimiento a la población civil en el marco de su guerra por el monopolio de la cocaína con el grupo de alias Mordisco. Llegaron unos hombres armados a unos indígenas y les desbarataron las camas. Estaban buscando a 2 indígenas que pertenecen a las comunidades. Este conflicto está agudo. Este es el testimonio de una líder social que teme perder su vida a manos del ELN o la organización posguerrillera de alias Iván Mordisco en Arauca. Desde el pasado 23 de febrero se encuentran en un asentamiento informal 14 familias en el casco urbano de Puerto Rondón. El conflicto se ha trasladado hacia un área que se llama, que es limítrofe entre los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquita. 11 veredas en total confinamiento, de las 23 registradas durante el 2024. 8 personas han sido asesinadas. La Defensoría del Pueblo a través de su cuenta X le hizo un llamado al grupo de alias Mordisco y al ELN de respetar a la población civil. La semana pasada en las redes sociales circuló esta fotografía donde se ve a una persona de la tercera edad junto a su perro al frente de una bandera izada del ELN y a un artefacto en la vía Saravena-Cubará. Hoy el grupo subversivo instaló explosivos en la misma vía. A unos 400 metros donde se encontraba este material propagandístico de la guerrilla del ELN fue detonado un artefacto explosivo. Hoy precisamente el ELN en la entrada hacia la población de Saravena ha detonado algunos artefactos explosivos, ha dejado algunas banderas que hacen alusión a su guerrilla. Esta semana la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó en su informe anual que verificó 43 casos de homicidios de líderes y lideresas de las juntas de acción comunal en el país, de los cuales 12 de ellos fueron asesinados en Arauca. Las víctimas de estos homicidios tienen funciones muy diferentes, todas defensoras de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a los actores armados para dejar a la población por fuera del conflicto armado. Los independientes son más que cualquier otro grupo en los estudios de empleo en Colombia, lo que indican los indicadores. La gran encuesta integrada de hogares del DANE revela que de las 22 millones de personas empleadas en Colombia, el 41% trabaja por cuenta propia, el 44% es empleado u obrero, el 3.7% son empleados del gobierno, el 3% son empleados domésticos y el 2.3% son patrones o empleadores. Esto indica que somos un país de solitarios y emprendedores. Esto es lo que indican los indicadores. En una plataforma de información geográfica, una colombiana concentró las mediciones de calidad de las aguas del río Magdalena para darle información en tiempo real a turistas, pescadores y agricultores. Una ingeniera colombiana quiere reemplazar el trabajo humano en la recolección y clasificación de datos hídricos en el Magdalena Medio y llevarlo a una plataforma que se encargaría de procesarlos y distribuirlos en 3 categorías, como el estado del suelo, la variación de recursos hídricos y el estado del agua. Todo esto por medio de una aplicación llamada ArcGIS. Te permite diseñar muchísimas cosas. Incluso te puede mostrar que fue lo que yo básicamente hice, como cómo está la delimitación de la cuenca. Esta plataforma recoge el muestreo de hasta 80 puntos hídricos en el Magdalena Medio y el software los procesa para representarlos en gráficas y escalas que cualquier persona del común puede consultar en tiempo real el estado del agua y del río en su propio entorno en tiempo real. Nosotros recolectamos toda esta información y yo me encargué de generar una plataforma que tuviera todo esto. Con el fin de que sea de conocimiento público. Este sistema que diseñó una colombiana clasifica en colores y secciones cada uno de los datos, siendo un recurso tecnológico que alimenta el conocimiento sobre las provisiones hídricas y evita la congestión de datos que genera problemas en la administración de recursos. Los 4 niños que fueron remitidos a centros asistenciales de Barrancabermeja por cuenta de golpes recibidos de parte de la policía ya fueron dados de alta, pero aún persisten los reclamos por uso excesivo de fuerza del UNDEMO, la primera en los últimos 3 años.
Estudiantes y padres de familia de la institución educativa Blanca Durán de Padilla en Barrancabermeja, Santander, fueron atacados por un escuadrón del Undemo mientras se manifestaban por la restitución del transporte escolar en la vía Yariguíes. Son estudiantes, no son delincuentes, no son delincuentes, están pidiendo sus derechos. Los jóvenes, según el relato del presidente del Consejo de Padres de Familia, ya habían intentado en varias oportunidades dialogar y buscar soluciones, pues desde el 14 de febrero no han vuelto a estudiar. Están golpeando a los niños, vea cómo golpean a los niños, vea cómo golpean a los niños, vea cómo golpean. Pero al ver que ya no habían respuestas y simplemente eran ir a mesas sin soluciones, a dilatar los procesos. A pesar de que la manifestación en su mayoría la desarrollaban jóvenes estudiantes menores de edad, la comandante de la policía del Magdalena Medio, por orden de la alcaldía, envió a las unidades de diálogo a persuadir a los estudiantes. Un grupo de jóvenes que se encontraban en ese lugar junto con padres de familia ya realizando vías de hecho. En el puesto de mando unificado, la alcaldía establece la intervención por parte de las unidades de diálogo y mantenimiento del orden con el fin de proceder a disolver la misma. El saldo, 4 estudiantes heridos que fueron remitidos a un centro asistencial, pero que ya fueron dados de alta. Sí, estamos para salvaguardar los derechos, primeramente de los niños. ¿Cómo vamos a permitir que pase una fuerza de choque? Que no era necesario, la verdad no era necesario utilizarla. La alcaldía expidió un comunicado diciendo que la policía intervino para liberar la vía al aeropuerto y admitiendo que la operación en la que resultaron los 4 heridos estuvo supervisada por el ICBF, funcionarios del aeropuerto, la alcaldía y el Ministerio Público. Las conclusiones que la COP de Cali no pudo lograr se concretaron esta semana en Roma. No obstante, los compromisos económicos alcanzados son mínimos frente a las necesidades en los países biodiversos como el nuestro. En Roma, los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica acordaron que se movilizarán $200.000 millones al año para proteger la biodiversidad. Expertos consideran que hace falta más recursos por parte de los países ricos, ya que estos solo le darán $30.000 millones a los países protectores de la biodiversidad. El cierre de la COP de Biodiversidad, que se llevó a cabo el pasado noviembre en Cali, tuvo que ser suspendida el 1 de noviembre por falta de quórum, ya que los representantes de los países asistentes no se pusieron de acuerdo sobre cómo se financiará la protección de la biodiversidad. Entre el martes 25 y el jueves 27 pasados, las partes se reunieron nuevamente en Roma, Italia, para concretar consensos. El jueves, hacia las 10:30 de la noche, se aprobó este documento para la movilización de recursos. Los países acordaron que a través de diferentes fuentes se movilizarían al menos $200.000 millones al año antes de 2030, con el fin de cumplir el marco global Común-Montreal, que busca proteger al menos el 30% de la biodiversidad en el mundo. Insta a las partes a continuar e intensificar sus esfuerzos para aumentar sustancialmente y progresivamente el nivel de recursos financieros procedentes de todas las fuentes, incluidos recursos nacionales e internacionales, públicos y privados. Manuel Rodríguez Becerra, quien fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia, considera que el dinero es insuficiente. Lo que interesa a los países en desarrollo es saber cuántos recursos en forma concesional otorgan los países desarrollados a los países en desarrollo para cumplir con las metas. El exministro explica que los países ricos únicamente se comprometieron a dar como concesión $20.000 millones este año y $30.000 entre 2026 y 2030. Lo que ha recalcado la prensa y los ministros que fueron a esto, etcétera, etcétera, es que se consiguieron $200.000 millones. No, $200.000 millones hace referencia a todas las fuentes de financiación. Rodríguez asegura que proteger la biodiversidad de regiones como el Amazonas requiere mucho más dinero. Póngale usted que para restaurar una hectárea se requieran $2.000. Entonces estaríamos hablando de $200.000 millones en los próximos 5 años, es decir, $40.000 millones al año. También preocupa a los expertos que entre los recortes del gobierno de Donald Trump para la ayuda internacional se excluyan los aportes para la protección de la biodiversidad. Las aplicaciones para encuentros casuales de la comunidad LGBTQ+ están siendo blanco de ladrones que más que un encuentro esperan drogar a sus víctimas para despojarlas. Pero en mi escritorio estaba todo blanqueado. Ahí está mi computador, mi iPad. Fui a buscar mi celular porque es que uno lo que primero busca es el celular de uno, ¿no?
evidentemente no estaba. Las aplicaciones de citas han transformado la forma en que las personas se relacionan y crean vínculos afectivos o sexuales, pero estas también son escenarios de hurtos, extorsiones y sumisiones químicas a sus usuarios y usuarias. Alrededor de 76.000 denuncias, lo que corresponde por delitos informáticos. Pues me dijo, bueno, tú estás solo, ¿cierto? Y yo, sí. Dije que sí. Y me dijo que ya venía. Y cuando ya estaba cerca me dijo, ¿tú tomas cerveza? Digo, no, yo no tomo. Yo realmente no iba a tomar cerveza. La sumisión química es una forma de robo que consiste en llevar a la víctima al estado de inconsciencia y vulnerabilidad absoluta. Me dijo, pues toma un sorbito. Y yo tomé un sorbito. Los encuentros casuales resultan más comunes de lo que creemos, sobre todo en la comunidad LGBTIQ+. Hay personas que no quieren hacer evidente su orientación sexual o que su homosexualidad la tienen encubierta, entonces han decidido usar las aplicaciones para encontrarse con personas del mismo sexo. En cuanto al personaje, ¿cómo es? ¿Cómo lo describe la edad, el acento? De 5 años, me dijo, de Pereira, tenía una chaqueta café clara, de esas de Michelin, pero chiquitas, no sé cómo decirlo. Un gorro blanco, brackets, tez morena. El director de la corporación Caribe Afirmativo señala que han encontrado patrones en cuanto a las víctimas, hombres gays o bisexuales mayores cuya orientación sexual no es pública o no es asumida. A mucha gente le queda más fácil así, de una manera más anónima, por muchas situaciones a nivel social. La justicia no hace diferencias de género. Los encargados de aplicarla tienen sus propios sesgos. Te voy, pongo una denuncia, digo que me sucedió por una aplicación de estos y lo primero que hay es una mirada prejuiciosa de quien recibe la denuncia. Fortalecer los mecanismos de autoprotección son el camino que permitirá la posible reducción de casos como este. Un grupo de conductores de las rutas alimentadoras de Transmilenio en Ciudad Bolívar sostiene que la empresa para la que trabajan les ha entregado buses en mal estado, que no tienen ni siquiera cómo ir al baño en sus lugares de descanso y que a uno de ellos lo forzó a trabajar medicado y con riesgo de accidente cerebrovascular. La empresa niega que cualquiera de estos reclamos tenga bases fácticas. ¿Qué tal esto? Para que el servicio de Transmilenio funcione en sus horarios, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá tiene puntos de inicio de ruta en los extremos de la ciudad. Allí los buses permanecen desde el final de su última ruta en la noche hasta el inicio de la primera en la mañana, pero está también el lugar en el que los pilotos de cada vehículo deben tomar su descanso reglamentario. E ir al baño. Este es el punto de inicio de la ruta PIR de Arabia, uno de los operados por Sumasas, que atiende con rutas alimentadoras toda la localidad de Ciudad Bolívar. En teoría, debería ser apto para que el conductor tome su refrigerio, vaya al baño y descanse el tiempo reglamentario entre recorrido y recorrido. Pero los trabajadores aseguran que nada de esto es posible porque a las carencias ya anotadas se suma la inseguridad. Seleccionó. Ya el compañero estaba esperando la ambulancia para que lo recoja. Hace 2 años el estrés le pudo a Alexander Manrique y le provocó un accidente al mando de un bus alimentador. Me dio el accidente cerebrovascular. Según cuenta, él se desvinculó de la empresa después de trabajar varios meses poniendo en riesgo su vida y la de sus pasajeros. El médico me había dicho que yo no debería de conducir. Así transcurrieron 6 meses. Cuando yo me veía muy mal, entonces paraba el vehículo, frenaba, llamaba para que pues si me dieran espacio mientras me recuperaba, porque yo tomo medicamentos, quedé como tomando medicamentos después del ACV. Parte del estrés es el miedo que los conductores tienen por la condición mecánica de los vehículos que se les entregan. Las jornadas laborales pues, son un poco complejas, por eso es que pienso yo que ocurre mucho accidente. Los daños en los buses no son corregidos, muchas veces uno informa cuando llega el bus al patio y ellos omiten los arreglos y siguen saliendo los buses y uno muchas veces le toca el mismo bus sabiendo que tiene una falla de frenos, de todo tipo de que ellos no le hacen su mantenimiento adecuado. Antes de contestar nuestras preguntas sobre la situación de sus trabajadores en los puntos PIR de Ciudad Bolívar, Sumasas preguntó por los nombres de los denunciantes.
Noticias 1 le explicó que no lo haríamos precisamente porque la denuncia es la presunta persecución a quienes han denunciado las condiciones de los PIR, los vehículos y el ambiente laboral. Buscan la manera de sacarnos. Yo duré más o menos 4 días antes de que me iniciaran el proceso disciplinario y me sacaron. Y a varios compañeros que estamos afiliados al sindicato, a Auge Trans, nos han sacado y nos están acosando constantemente, nos tienen amedrentados. Sumasas respondió que los conductores no trabajan más de 58 horas semanales, que en su jornada tienen descansos entre 30 y 100 minutos, que cada vehículo de su flota es revisado cada 10, 14 o 20 mil kilómetros, que el uso de las instalaciones sanitarias está contratado con establecimientos vecinos y que la empresa ha respetado las recomendaciones médicas de sus colaboradores y que, en definitiva, en su relación con los conductores, cumple con las condiciones de trabajo justas y seguras. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.